Bueno, no, la verdad, es decir, uno habla de especulación o realidad, pero cuando surgen elementos de juicio nuevos, la especulación se convierte en realidad. De eso que hablábamos, de lo que se especuló a nivel de la red sobre el avión ese que se perdió, sobre las razones porque había sido secuestrado, sobre la persona norteamericana que había dado el dato y que aparece en la lista de pasajeros, bueno, en este momento es casi un año, son 6 meses. ¿No? Ok, si de repente, por una razón válida, por los intereses que hay de por medio, aparecen los pasajeros, entonces ya deja de ser especulación. Entonces dice uno, ¿qué es esto? ¿Cómo fue? Claro. No. Ahora, lo que pasa es que la vida en general es así. Si así fuera, hay alguien que le está tomando el pelo a todo el mundo. Claro. Perdón, alguien que le está tomando el pelo a todo el mundo. Siempre políticamente hay alguien que le tome el pelo al universo, no al universo, al país, al mundo entero. Sí. Esa respuesta de Putin a mí me llamó la atención porque Obama, que él sospechaba que era la tecnología soviética y que esto y que el otro, y rasgándose las vestiduras, dice Putin, no puede ser que un hecho como este dramático, doloroso, se utilice políticamente. Sí, claro. Se lo apió. La política es teatro, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Entonces, buen actor. Y Obama, muy mal actor. Sí, eso es lo que estoy descubriendo yo. Esas cosas hay que tomar. El escepticismo vale para todo esto porque, además, mire, es divertidísimo ver en la red la cantidad de documentos visuales, audiovisuales, que uno se da cuenta enseguida que son fraudes, ¿verdad? Pero entonces se los presentan a la gente como las revelaciones, porque ahí están viéndose imágenes, pero ya pasó la época en que una imagen era creíble. Sí. El otro día, en la conversación con nuestro amigo Daniel Gallegos, en algún momento él postuló la posibilidad de que en el futuro solo nos comunicamos por imágenes. Sí. Y decía, por ejemplo, los perros, no hablan. Claro. Entonces solo tienen imágenes. No, es muy... Tienen imágenes y tienen olores. Claro, sí. Bueno, pero los olores los llevan a crear imágenes. No, claro. Pero el punto está en que yo quisiera ver una serie de imágenes explicando, comunicando cuestiones teóricas complejas, ni siquiera muy complejas. Entonces, ¿qué es muy complejo y qué es? No, por eso, digamos. ¿Cómo qué? Poneme un ejemplo. No. Las leyes de Newton, por ejemplo, son sencillas. Claro. Pero aún así... Sí, sencillos para nosotros, ahora que conocimos el origen, pero para la gente de aquella época era un disparate. No, y además, hay unas barreras culturales que todavía persisten y persistirán durante mucho tiempo, que crean un problema. ¿Sabes qué? Eso de que hay siempre la pretensión de atribuirle a las personas, grupos humanos, que viven en forma primitiva, entonces una capacidad intelectual inferior. Eso es una tendencia muy delicada, porque... Claro, y es al revés. Bueno, ¿Cómo subsistir en condiciones tan difíciles? Bueno, ese es un punto de vista, claro, por supuesto. Sí, claro. Justamente, pero, digamos, hay un ejemplo muy bueno que un antropólogo ruso famoso, que tiene un nombre que es difícil de olvidar, porque se llamó Alexander Romanovich Claro. Luria. Parece que es de Alajuela, Luria, ¿verdad? Parece de la tienda Luria. Y el Romanovich. Romanovich, ¿cómo se claro, llama? de los zares. Este caballero tiene fama universal como un gran antropólogo y mucha credibilidad. Y él
trabajando en el periodo soviético, es decir, cuando se suponía que había en la Unión Soviética un régimen que dejaba el racismo por fuera, sí, sí. Emitió se declaró convencido de que los uzbecos Eran inferiores intelectualmente. Tenían una deficiencia intelectual. No lo dice así, pero... Entonces, claro, dice, mira cómo va a ser que en el régimen soviético saliera alguien con eso y se lo permitieran. Bueno, ahí se lo permitieron. Bueno, pero estás hablando de un ruso en la época soviética. Vuelvo a decir cuando yo me criaba. Es decir, muchachos jóvenes, aquí existía... digo una creencia, porque era una manifestación clarísima y permanente de que las personas de raza negra eran inferiores intelectualmente. Y para demostrarlo decía, los que vienen aquí a San José son o boxeadores o saloneros. Yo oí esa expresión 20.000 veces. Y es la cosa más estúpida y más falaz que ahora se ha confirmado. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Sí, sí. Aquí en Costa Rica, y hace 30 años, 40, 50 años. Man. Pero hay dos documentos relativos a este fulano, sí, sí. A Romanovich, Luria, que muestran que quienes le tomaron el pelo a él fueron los uzbecos. Los propios uzbecos. Claro, haciendo unas entrevistas a uzbecos muy primitivos, entre comillas, se encuentran con un fulano y le hacen dos preguntas. Voy a hablar solo de una, porque la otra es peor todavía. Una es la de los camellos en Alemania, y la otra es la de los osos en Nueva Zemlya, una isla de allá del Ártico. Bueno, a este hueco le dice el alemán, el ruso. Yo le digo a usted que en Alemania no hay camellos. Y el otro, pero sí, asiente. Ahora, en Alemania hay una ciudad enorme, muy grande, que se llama Múnich, o otro nombre, ¿no? München. Está en Alemania. Por lo tanto, no hay camellos. Pero, ahora yo le pregunto, ¿en Alemania hay camellos? Le dice el ruso al uzbeco. Y el uzbeco comienza por decirle, yo nunca opino sobre lo que no veo. Dice, pero ¿cómo? De lo que yo le acabo de decir, ¿qué infiere usted? Entonces le dice el uzbeco, vea, hay una ciudad grande, hay varias ciudades grandes en Alemania, muchas. Bueno, entonces en esa ciudad tiene que haber uzbecos o kazajos. Pero, ¿por qué tiene que haberlo? Porque los mercaderes kazajos, uzbecos tienen que haber llegado ahí, entonces más o menos. Ahora, pero dígame, ¿en Alemania hay camellos? No, en Alemania no hay camellos. Entonces, claro, el tipo con base en ese texto infiere él, el sabio, claro. Es que no son lógicos. Y no se da cuenta que el uzbeco, en primer lugar, era uzbeco y probablemente lo encontraba él como mensajero del poder soviético, claro, y ya desconfianza, primero. Claro. Segundo, le dijo, es una ciudad grande, hay mercaderes kazajos. Entonces, con lo que le quiso decir, lógicamente, mire, en Alemania no hay camellos originarios de Alemania, pero los mercaderes kazajos y sus becos siempre llevan camellos, así que tiene que haber. Pero no se lo dijo directamente. Sí. Entonces lo agarró de chancho y no se dio cuenta y publicó eso como parte de un gran descubrimiento científico. Entonces, bueno, la verdad es que, y luego con los osos, es el tipo de cosa que... Yo le hubiera dicho, el uzbeco le podía haber dicho, sí, hay un zoológico allá donde tienen un montón de camellos. Claro, en toda ciudad grande hay zoológicos. Claro. Pero él no quería, obviamente. Sí, evidentemente. Él se dio cuenta que lo estaban agarrando. El sabio no se
no tenía la perspicacia necesaria para darse cuenta de que le estaban tomando el pelo, ¿verdad? Y entonces creo que era más inteligente el kazajo que él. Sí, claro. El uzbeco, ¿verdad? El uzbeco. Sí, esas cosas. Nosotros, los seres humanos, tenemos, no sé, siempre como una tentación permanente de saltar a conclusiones con una gran facilidad, aunque no tengamos elementos de juicio de veras certeros como para hacerlo. Te dicen una cosa y de repente entonces decís, sí, seguro es así, pum, ya está, y se convierte en una verdad de a priego, cuando no lo es. Y a veces de siglos. Sí, por ejemplo, sí, de siglos. Sí. Cuando hay una exposición reciente, yo no sé si ya la cerraron ahí, en el edificio que ocupa la Academia de la Lengua frente a Lehmann, de algunas esculturas clásicas griegas que fueron compradas por la universidad originalmente para la Facultad de Bellas Artes. Y entonces son todas blancas. ¿Cuántos siglos llevamos diciendo que la medida de los griegos era esa? Nada más que la forma en blanco. Y ahora se sabe que las pintarrajeaban como si fueran de Hawái, ¿verdad? Claro, la pintura no perduró. Claro, claro. Pero entonces, eso que se llegó a conclusiones de que la mesura griega tenía que hacerlas así, ¿verdad? Y la verdad es que siempre, por muy racional que se suponga que es una cultura... Bueno, y conforme avanza el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, etcétera, te percatás de que los que se quedaron atrás pues no fueran imbéciles, pero que estaban muy alejados de verdades. Por ejemplo, surge Einstein, entonces hay una serie de verdades de Newton que uno dice, bueno, se quedó atrás. Bueno, vienen otros ya a analizar con las teorías cuánticas y todo eso, y entonces las verdades de Einstein dejaron de ser verdades tan estrictas. No puede uno decir que es que se quedó atrás, que fuera un tonto, que no, simplemente hay un proceso que no se detiene, que es un proceso universal en el desarrollo de las ideas. A propósito de eso, hay la ciencia dialéctica, y ella misma se define como tal. Ese es. No, pero no me acuerdo quién, un libro de filosofía que leía que hay las grandes verdades universales como que se comunican. Bueno, eso sale en las cuestiones cuánticas, de que una partícula atómica aquí y reacciona en el otro lado del mundo exactamente igual. Es decir, que hay una relación que todavía no hemos descubierto en cuanto a su practicidad, que subsiste en el universo, las genialidades que por instantes un científico descubre y lo agarra, y resulta que siguen ahí, y por eso va avanzando la humanidad. No me acuerdo en qué libro fue eso, pero muy interesante de que hay una... Eso me suena a Capra, ¿no? ¿A cuál? ¿A Fritzsche? A frijoles. Sí, frijoles, sí. Fritzsche, Capra, sí. Tal vez fue en el primero o en el segundo. Sí. Él tiene 3 libros muy interesantes. El primero es sobre las teorías cuánticas y todo eso, extraordinario, sobre las partículas atómicas, pero tal vez el segundo hablaba de eso, sí, no recuerdo, para serte franco, pero que lo leí en algún lado, que existe una sabiduría universal que está presente permanentemente y que los científicos de repente estiran la mano y lo agarran. Bueno, pues acabas de usar una palabra que es comprometedora, sabiduría. Bueno, sí, bueno, sí. Sí, es comprometedora, claro que es comprometedora. Hay una realidad, la naturaleza, el universo, digamos, está hecho como es.
Y entonces, está hecho. bueno, Acabas de decir una palabra que te compromete. o existe como Ah, bueno. es Sí, como- porque claro, claro. ¿quién lo hizo? No, la primera cosa que la pregunta del niño es clásico. El niño que pregunta, ¿por qué existe el universo? Él no dice el universo, el mundo, ¿por qué sí. existe? Y claro, uno se da cuenta de lo que está haciendo, es diciendo, pudo no haber existido, porque hay lo que hay y no hay nada. ¿Sí? ¿Por qué no es nada y si es algo? Yo estoy seguro de que alguna vez te detuviste a pensar en qué es nada. Por eso. ¿Verdad? Claro. Es de veras. Es la pregunta más fregada que le puede. ¿Qué es nada? Una vez que pregunté yo, bueno, a alguien, así que Sí. se suponía que me estaba dando una explicación, ¿y qué había antes del Big Bang? Y se queda viendo y me dice, ¿estás loco? ¿Y por qué? Porque con el Big Bang nace el tiempo. Nace el tiempo de un área del, No, no. del universo, sí. No, Sí, ya, bueno, ok. Sí. Y claro, Sí, sí, sí. y sí, antes no hay antes, porque si Es igual que la pregunta de nada. Sí, Claro. no hay antes. Sí, sí, hay claro. antes, bueno, y por supuesto, todo eso requiere ser considerado por las personas normales, digamos, que quieren vivir en el mundo con cierto optimismo mínimo y todo eso, pues deben ser tomadas como curiosidades especulativas y todo eso, pero son lo suficientemente desconcertantes las mismas preguntas como para que vuelvan loco a cualquiera. Y no, Es un techo con el que pega claro. el individuo conforme se desarrolla y se da cuenta que hasta ahí llegó y de repente surge uno que abre un hueco y descubre otro techo. Y así claro. va, así va. O hacer, hay argucias geniales. Fue Juan Pablo II quien, en cierto momento, no recuerdo las circunstancias, afirmó que la propuesta del Big Bang es compatible con el creacionismo. Sí, sí, claro. Y entonces, La creación, sí, sí, no, sí. pero para todos aquellos, Sí, 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 claro. para quienes, cuando Roma habla, eso resuelve todos los problemas relativos al Big Bang. Ya olvídense el asunto. A la duda sobre la existencia del creador. Sí. Entonces, y creo que ahí hay un golpe de genio De Juan Pablo de II. Juan Pablo Sí, sí, II claro, claro. para saber que él lo que necesitaba era resolver el problema. Es como romper el nudo gordiano. Claro. Eso fue lo que hizo. A 1.000 millones de cristianos. No. Sí, claro. Es compatible. El facilismo religioso, sí. Bueno, Es lo que pasa, genial, bueno, claro. lo que pasa es que el conocimiento revelado tiene su método, ¿no? Claro. Y él recibió esa revelación y la comunica. Es que así es, ¿verdad? No, claro. Yo la respeto, me parece genial cuando dice, mira, No, la respuesta es increíblemente brillante, ¿verdad? Sí, te quitas un fardo de te encima. acaba toda la duda y todo, ya está. No, pero no me acuerdo, creo que fue Juan 23, que dijo, yo no sé por qué se pasan tratando de crear discordia entre la ciencia y la religión. Si la ciencia lo que está haciendo es alcanzando las verdades eternas de la religión. Sí. Sí. Lo que pasa es que... Perdona, vos sabés que yo conocí a Juan 23 con Daniel Oduber. Daniel era canciller y yo en ese entonces estaba en Naciones Unidas y entonces pasó por Nueva York y me invitó y me fui con él. Era un viejo encantador, pero tenía un sentido de humor que tomarle el pelo a Daniel no es fácil, ¿verdad? Y en 2 o 3 cosas se lo tomó, ¿verdad? Daniel ponía esas preguntas
intelectuales que hacían, y las respuestas eran, puchica, pero lo desnudaban. Sí. Yo, por supuesto, mire, calladito, que iba a intervenir en nada, estaba sentado a la par de Daniel, era como su ayudante. Sí, que hay que ponerse, hay que pensarlo. Cuando alguien llega a ese lugar, en estos tiempos, en nuestros tiempos, no puede ser tonto. No, Entonces, no. Sí, tenés que excluir la posibilidad de que sean jamás. sí, y luego el... No, eso que citas de Juan Pablo II me deslumbró. Es que es la respuesta más certera que he oído en mi vida. Sí. Sí. Era como eso de Juan 23. ¿Por qué están creando ese problema entre el avance de la ciencia y